Buenas tardes, vamos hoy con el capítulo 24 de Teoría sobre la Plusvalía, libro 3, en el que Marx habla de Richard Jones, un reverendo al cual Marx aprecia, aunque también matiza y critica cosas. Tiene 3 puntos y tiene un montón dentro de cada punto tiene un montón de elementos que salen a veces de forma más o menos ordenada. Entonces, alguno de ellos que considero de menor importancia, pues me saltaré, pero no dudéis en corregirme o en venir para atrás para revisar cualquier cosa que quede suelta. Primer punto, parte 1, la renta, elementos de comprensión histórica de la renta de la tierra, superioridad de Jones sobre Ricardo en cuanto a algunos problemas sueltos de la teoría de la renta de la tierra y sus errores en este campo. He señalado 2 puntos. El capital es una relación histórica a la que corresponde una forma determinada de renta. En todas las formas anteriores de producción, es el terrateniente, el propietario de la tierra, y no el capitalista, el que aparece como apropiador directo del surplus ajeno, del plus trabajo ajeno. El desarrollo de producción capitalista, primero en la manufactura, crea las condiciones para que acabe la dependencia directa del trabajador hacia el terrateniente y para que la renta acabe siendo el surplus profit, es decir, para que la renta sea una parte del surplus, pero digamos que sería el surplus profit que excede a la ganancia que permite al capitalista obtener la tasa de ganancia media. Entonces, aquí hay un elemento, hay 2 elementos, que es 2 elementos de interés. Primero, que frente a la escuela ricardiana, para Jones, el capital no lleva instaurado desde siempre, no es algo natural, eterno, sino que es una forma histórica. Y entonces, en función de la forma de producción, la renta, en función de la forma a distintas relaciones de producción, corresponden distintos grados en el desarrollo de la productividad social del trabajo y distintas formas de apropiación de la renta. Aquí, para subrayar uno de los elementos del texto que tengo aquí subrayado, diría que cuando la agricultura empieza a explotarse capitalistamente, al transformarse la renta de la tierra en plusganancia, termina también la influencia directa de la propiedad de la tierra sobre los salarios. Y por eso, cuando se permite la movilidad entre la industria y la agricultura, la renta de la tierra es igual al surplus profit. Listo. ¿Cuáles son las causas, según Jones, del aumento de la renta diferencial, aunque en algunos casos también se aplica a la renta absoluta? Identifica 3. Primero, podría incrementarse por el mero incremento de la cantidad de capital empleado en la tierra. Segundo, primero, cuanto más capital se invierta en la tierra, más productiva será la tierra, por lo tanto, más espacio habrá para la renta del terrateniente. En cuanto a la renta diferencial, la segunda ley, la diferencia o la cantidad de la diferencia entre rentas diferenciales, o sea, entre diferentes rentas, y por lo tanto la cantidad de la renta agregada o la suma de los diferentes incrementos variará de nuevo con la cantidad de capital incrementado. Aquí Jones, aunque no tiene relación con este segundo punto, pero es algo de orden relativamente menor, se opone a los rendimientos decrecientes de la tierra que vemos tanto en la escuela ricardiana. Y llega a argumentar que, incrementos en el capital no conllevan incrementos cada vez menores en el nivel de producción. Pero que incluso en ese caso, y ahí vamos a la tercera ley, si las mejoras en cuanto a la eficiencia del capital invertido en la agricultura incrementan el surplus profit realizado
en particulares lugares de la tierra. En ese caso se incrementaría la renta. ¿Vale? Entonces tenemos aquí tres condiciones que llevan al aumento de la renta diferencial, pero también se podría aplicar, por ejemplo, la segunda a la renta absoluta. Si hay dudas, ya sabéis, parad y si no, sigo. Sobre la evolución de la tasa de ganancia, bueno, la evolución de la tasa de ganancia veremos que aparece de forma recurrente en el capítulo de Jones. Pero digamos que Jones observa en un primer momento que una caída de los beneficios, o bueno, de la tasa de beneficios, no demuestra la eficiencia decreciente del sector agrícola. Puede caer la tasa de ganancia, según Jones, efectivamente por una caída de la producción a medida que se invierte capital, o también por la distribución entre trabajadores y capitalistas. Es una forma un poco deficiente de explicar la caída de la tasa de ganancia. Luego veremos que se acerca por otros derroteros, hablando de la composición orgánica del capital o de la relativa importancia del capital fijo sobre el capital variable, pero bueno, de momento hace una mención interesante a la caída de la tasa de ganancia no debida necesariamente a la caída de la producción. A ver. Más adelante, entonces, en efecto, sí que habla sobre el incremento progresivo del capital auxiliar sobre el capital variable. Entonces dice que esto de momento no lo conecta con la caída de la tasa de ganancia, pero sí que realiza esta observación que Marx recupera. Primero, para otorgarle un reconocimiento a Jones, pero luego también para criticarle un par de cosillas. En primer lugar, Marx reconoce la misma observación. Es verdad que el crecimiento del capital hace necesario el empleo de algún trabajo directo adicional o de trabajo vivo adicional, pero, sin embargo, sí que habrá en el largo plazo un incremento de la cantidad proporcional de capital auxiliar, que llama Jones al capital fijo, sobre el capital variable. Ese es el punto a favor de Jones. Al aumentar el capital, lo hace el auxiliar sobre el capital variable. Ahora, a Jones eso le lleva a hacer dos afirmaciones, la segunda más clara que la primera. La primera es que, y Marx le corrige, dice Marx, no puede decirse que hayan aumentado los productive powers of the soil, o sea, los poderes productivos de la tierra. Sí que es verdad que han aumentado en relación al trabajo vivo empleado o al trabajo empleado directamente, pero no en relación a todo o al capital general empleado. Es decir, han aumentado respecto al trabajo vivo, pero no respecto al trabajo, respecto al capital total. Además, el aumento del ingreso del arrendatario agrícola en proporción al ingreso de los laborers es importante en cuanto que aquí la parte del producto total que va al beneficio becomes increased and goes on increasing relatively to that part which goes to the laborer. O sea, la parte del producto cada vez va más al capitalista que al trabajador. Pero ello no implica, como interpreta Jones, que la tasa de ganancia aumente. El incremento de la renta en favor del capitalista y en detrimento del trabajador no implica que la tasa de ganancia aumente, sino que justamente va a ocurrir al revés. La caída de la participación relativa del capital variable sobre el capital fijo lleva a que se acumule menos o se realice menos surplus value, menos plusvalía por parte del capitalista. Por lo tanto, eso acaba provocando la caída de la tasa de ganancia. ¿Vale? Para Jones hay una observación. La observación es que el capital constante o auxiliar, como le llama, aumenta
en relación al capital variable, eso le lleva a interpretar erróneamente que aumenta también la renta percibida por el capital en general, pero eso, ahí hay un error que Marx señala y dice que no. Lo que se produce no es un aumento de la tasa de ganancia, sino una caída de la tasa de ganancia justamente por esta caída de la participación del capital variable. Tenéis aquí en cada diapositiva las páginas señaladas en la edición que estamos trabajando del siglo XXI. Sobre el Labor Fund o el fondo de trabajo, Jones dice que presenta diferentes formas en función del modo en que el trabajador se apropia de su producto. El capital es solo una de ellas, porque es una forma histórica de producción. Y ahí Richard Jones señala la distinción esencial de Adam Smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo, y en la medida en que el trabajo productivo es pagado con capital y el trabajo improductivo es pagado con ingreso. El capital se diferencia del ingreso porque es destinado a la acumulación de riqueza. Entonces, el fondo de trabajo puede cambiar, puede ser, menciona 3 puntos, menciona 3 formas diferentes de empleo del fondo de trabajo. Por el mismo trabajador, en forma de ingreso que el capitalista transfiere al trabajador, o en forma de capital, que sería la relación salarial. Entonces, estos serían las diferentes formas que el Labor Fund puede apropiar o puede tomar en función del modo de producción imperante. Sobre la relación entre clases sociales, aquí cuidado, porque en esta diapositiva señalo 3 elementos, pero no van exactamente en este orden. De hecho, creo que sobre la relación entre clases sociales, la menciona estos 2 párrafos que se ven aquí copiados en la parte superior derecha, van, si no recuerdo mal, antes que lo que viene señalado en la parte izquierda sobre el Labor Fund. Entonces, cuidado, no lo encontraréis en este orden en la lectura. Vale, sobre la relación entre clases sociales. La relación entre diferentes clases se modifica por la influencia de los capitalistas en cuanto a mediadores de la producción y del cambio de riqueza y de la ocupación de la población trabajadora. La población pasa de estar en un régimen de relación con los terratenientes, una relación directa en la cual entrega el plusproducto a la clase terrateniente, a una relación directa con el capitalista obtiene el plus trabajo del cual luego tendrá que desgajar la parte para el terrateniente. Entonces es una alteración de las relaciones entre diferentes clases sociales. Sobre la evolución de la tasa de ganancia, aquí en la página 366, creo, más 370, os dice: las cantidades de capital empleado pueden aumentar en relación con el censo de población. Justamente lo que veíamos del incremento del capital fijo sobre el capital variable. Marx señala que lo que Jones no comprende es que el puede aumentar, se deduce que la rate of profit cae porque las cantidades de capital empleado han aumentado en relación con el censo de población. No lo llega a identificar, sí que hace una posible, sí que observa una posible evolución del capital sobre el censo de población, pero no deduce que es una evolución necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, y que de ahí se deduce la caída de la tasa de ganancia. Pero se acerca. Voy a seguir porque de momento no hay dudas, ni cuestiones, ni
críticas ni interrupciones. Sobre los gérmenes de la comprensión histórica del modo de producción capitalista en relación con el fetichismo burgués en cuanto a la concepción del capital como riqueza acumulada, el problema del trabajo productivo e improductivo. Sobre el capital, la ganancia y el trabajo. El capital, según esto, es una parte de la wealth, de la riqueza, en que consiste el ingreso, que no se invierte como tal ingreso, sino para producir ganancia. La ganancia es ya una forma de la plusvalía supuesta por Jones, que presupone específicamente el capital. O sea, dando por supuesto el modo capitalista de producción, la explicación de Jones es acertada. Pero claro, aquí estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la fuente de la acumulación? Pues Jones señala que es la ganancia. Efectivamente es la ganancia cuando la ganancia es la fuente principal de acumulación cuando el modo de producción capitalista es el imperante, es el dominante. Por eso Marx hace dos apuntes al respecto. Solamente a partir del momento en que la producción capitalista pasa a ser el modo imperante, se convierte la ganancia en la principal source of capital, fuente de capital, o sea, de acumulación. Antes de que el modo capitalista imperara, tanto el terrateniente como incluso el mismo trabajador podían acumular, bueno, eran fuentes de acumulación principales mayores que el capital, porque el modo capitalista no estaba plenamente desarrollado. Para que el laboring producer se pague a sí mismo, es necesario que se haya en posesión de sus condiciones de producción. Y este es un párrafo, yo creo que la más interesante, por sus implicaciones políticas. La pérdida de dichas condiciones permite que su labor fund se enfrente a él como capital. O sea, por un lado tenemos el trabajo y por otro lado tenemos el labor fund que se desprende o se separa del trabajo y se enfrenta a él como capital. Ahora, el labor fund, el fondo para el trabajo, para reponer el trabajo, se manifiesta como ahorro de ingreso de otra gente, del capitalista. No como una fuente, o no como algo obtenido por el trabajador y que puede ser ahorrado, sino como un ahorro hecho por otra gente y que es gastado en la reposición del capital variable. El divorcio entre trabajo y propiedad es condición necesaria para el desarrollo de la base material sobre la cual restablecer la unidad original. Aquí Marx hace mención a dos tipos de organizaciones sociales del trabajo. Organizaciones del trabajo con el aspecto social de la organización no tan desarrollado, para decir que, bueno, hay formas históricas de la organización en las cuales el labor fund pertenece al trabajador o no se ha separado del trabajador, mejor dicho, pero el desarrollo histórico del capitalismo lleva a la separación entre el fondo de reposición del trabajo, el labor fund, y el trabajo, y este divorcio entre trabajo y propiedad es condición necesaria para el desarrollo de la base material sobre la cual restablecer la unidad original. Estamos hablando de un estadio superior al capitalismo en el cual el trabajo sigue siendo social, pero se vuelve a la unidad original entre el trabajo y el labor fund, o entre el trabajo y la propiedad, justamente como estadio superior del capitalismo. Vale, que digamos sería una mención clara al comunismo. Hay una mano levantada. No se te oye. De mientras voy leyendo justamente el párrafo en el que habla de este paso a otro tipo o de esta vuelta a la unidad del trabajo y propiedad.
La unidad originaria, la forma extrema de este desgarramiento en la que al mismo tiempo las productive forces of social labor are more powerfully developed que las del capital. La unidad originaria solo puede restablecerse sobre la base material así creada y por medio de las revoluciones por las que en el proceso de esta creación pasan la clase obrera y toda la sociedad. Si quieres escribir el comentario por el chat, si no consigues leerlo o Ya, si no ya lo he consigues... conseguido, ya lo he conseguido, creo. ¿Se me Muy bien, oye? sí. Sí, No, mira, en relación con lo que decías de las épocas históricas anteriores, ya en el comentario a la lectura, no al manual este, que por cierto, es un manual que se puede descargar de Google Books, que está muy bien, es breve, son unas 80, 90 páginas, y está muy ¿puedes bien repetir el el manual? textbook. ¿Puedes repetir el manual? Es el punto 3, Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations. Lo pone Ok. ahí, es el punto 3. Marx lo que va leyendo son los distintos textos de Jones. Le parece un autor tan importante, no solamente superior a Ricardo, es interesante eso ya para decir que Ricardo no es lo máximo. Ricardo es lo máximo por la sistematicidad de su pensamiento, del máximo del pensamiento económico burgués clásico. Pero Richard Jones, discípulo de Ricardo, está por encima de él, porque entiende, como dice Marx, el carácter histórico del capital y su carácter de relación social, no solo de cosa objetiva. Pero lo que también es interesante es que ya en la lectura, en la 1, no solo en la 2, y luego va a seguir más adelante también, cómo habla de la Edad Media. Aquí en esta sección habla de los siervos rusos, pero habla también del modo asiático. Es interesante esto porque hay todo un debate sobre si el modo asiático de producción existe o no existe, es un invento de los historiadores marxistas, si Marx habló alguna vez de ello, pues sí, efectivamente habló de ello. Y aquí, en esta reflexión sobre los textos de Richard Jones, habla reiteradamente del modo asiático. Pero curiosamente, lo que caracteriza el modo asiático de producción, no lo llama así, pero el modelo oriental, asiático, porque unas veces toma directamente la cita de Jones y otra lo señala Marx, no es el carácter extractivo de la clase dominante, el imperador y toda esa historia. No, no, lo fundamental para él es la forma en que se organiza el trabajo. Y el trabajo, en el modo asiático, lo reitera en varias ocasiones, son trabajadores que van en busca de sus clientes. O sea, ellos son propietarios de sí mismos, de su trabajo, y necesitan a alguien que les pague por ese trabajo y van a buscarlo. ¿eh? No a vender su capacidad de trabajo, sino a vender lo que producen. Por tanto, en sí, toda la reflexión es interesante también por ese punto. Por la forma en que especifica lo que él considera el modo asiático de producción. Él y yo y Richard Jones, los dos. De acuerdo. Sí, de hecho, posteriormente veremos que Marx va a hacer una referencia clara, bueno, Marx, aprovechando el repaso que le hace a Jones, que hace sobre la aportación de Jones, va a hacer mención al desarrollo del capital y digamos que la emergencia del capital fijo y la importancia que tiene eso a la hora de dar continuidad a las relaciones de trabajo capitalistas. Es decir, ya no es un trabajador que va buscando clientes, sino un capitalista al que le interesa el trabajo continuo y el empleo de máquinas que ya tiene instaladas y que tienen un ciclo natural determinado. Por lo tanto, efectivamente sí sale se hace mención a esta alteración en las formas de organización del trabajo y lo que ello implica sobre la continuidad.
Vale, vamos a ver. Lo que distingue a Jones, para bien, del resto de economistas, exceptuando quizás a Sismondi, es que subraya como lo esencial la determinación social de forma del capital y reduce a esta determinación de forma toda la diferencia entre el modo de producción capitalista y los demás. El trabajo se convierte aquí en capital y, por otra parte, ese mismo capital va a ser utilizado para comprar trabajo. El productor entonces del trabajo no aparece como salario, pero se manifiesta como ingreso ajeno y no se... no, perdón. El producto del trabajador aparece como salario, pero se manifiesta como ingreso ajeno y no se gasta como ingreso, sino como capital. ¿Vale? O sea, al final es el trabajador el que va a producir el trabajo necesario para la reposición de su salario y el plus trabajo. Y del plus trabajo sale el labor fund. Pero el labor fund se manifiesta como ingreso ajeno, se manifiesta como ingreso ajeno. Y además no se gasta como ingreso, que sería lo propio de un trabajo improductivo, sino como capital, es decir, un dinero empleado para la acumulación de riqueza posterior, para la acumulación de mayor plus trabajo y, por lo tanto, acumulación de capital. El labor fund producido por el trabajador cambia de forma con el salario, apareciendo como ingreso ajeno, pero refluyendo al trabajador. Cambia de forma con el salario, entiendas aquí como categoría histórica propia al capitalismo, ¿vale? Entonces el labor fund podía tener una forma concreta en formas previas al capitalismo, en las cuales el trabajador manejaba su labor fund o un propietario de una tierra le pagaba un ingreso a un trabajador. Bueno, el salario es una forma concreta en la cual el labor fund aparece como ajeno, como un ingreso ajeno, pero refluye al trabajador en el pago de salarios. ¿Vale? Y eso es lo fundamental de Jones respecto al resto de economistas. Y es lo que veremos que es la función fundamental del capital respecto a otras funciones identificadas, por ejemplo, por Ramsay, entre otros. La función fundamental del capital sería el pago de salarios. Sobre el capital, como stock y como relación, nos acercamos a lo que justamente hemos señalado. Jones toma el capital como stock, pero también como relación. De hecho, hay alguna frase que la tenemos abajo a la izquierda sin subrayar, en la cual mezcla un poco las dos. El capital es una frase de Jones. El capital o el aprovisionamiento acumulado solo asume muy tarde la función de adelantar al trabajador su salario, o sea, su función fundamental, después de haber cubierto otras funciones muy variadas en la producción de riqueza. Dice Marx que esta frase es, de una parte, la expresión más acabada de la contradicción entre la acertada concepción histórica del capital y, de otra parte, aparece ensombrecida por la limitación económica de horizontes según la cual el stock es, según en cuanto tal, capital. O sea, aquí está la confusión, pero aquí están los dos elementos, lo que Marx critica y lo que Marx valora de Jones, el señalar el capital como relación. Y esta forma fundamental del capital, la de adelantar salarios, solo se manifiesta cuando las fuerzas productivas adquieren cierto grado de desarrollo, leemos en la derecha, creando así una base material totalmente nueva. Pero aquí está reconociendo que así como la base material se crea, se crea una nueva base material bajo las condiciones del capitalismo ya desarrollado, bueno, esa base material es histórica. Y aquí tenemos entonces sobre el capital como relación histórica. La forma fundamental del capital solo se manifiesta una vez desarrolladas hasta cierto punto las fuerzas productivas. Esto implica el reconocimiento del capitalismo como fase histórica, no como fase eterna. La ventaja de Jones, de nuevo, respecto a otros de la escuela ricardiana, mayormente. Con las relaciones económicas, señala Jones, cambian el estado social, moral y político de las naciones.
Claro, ello no implica que los derechos civiles afecten a la situación económica de los trabajadores y hace una mención explícita a los esclavos. Pero Marx dice, bueno, si bien en un sentido no funciona, al revés sí. Si bien los derechos civiles no afectan a la situación económica de los trabajadores, las relaciones sociales de producción sí afectan a los derechos. Y en la medida en que el trabajo asalariado, la salarización del que antes fuera esclavo, le hace libre a ese trabajador. Le hace libre en un sentido liberal, digamos. El trabajo asalariado se basa en la libertad personal del trabajador. Es una frase que he copiado de abajo a la derecha. Página 383, si no me equivoco. A partir de esta identificación de la función fundamental, o de la forma fundamental del capital, en cuanto a que adelanta salarios, Jones resalta la diferencia entre trabajadores productivos e improductivos que ya hacía Smith. Todo trabajo destinado a producir mercancías, cualquiera que este trabajo sea, trabajo manual o no, sería el trabajo productivo. A ver, algo más. Trabajos productivos e improductivos es todo trabajo destinado a producir mercancías. Bueno, sí, claro, está haciendo trabajador productivo, aquel destinado a producir mercancías, y no productivo, aquel que no entra en este proceso y cuya meta y finalidad no es la producción de mercancías. O sea, volvemos, el pago del capitalista al trabajador no con capital, sino con ingreso. La misma cantidad de dinero puede tener diferentes funciones, diferentes fines. Si es para la acumulación de riqueza, es capital. Si es para la prestación de un servicio, es ingreso, sin más. Jones sobre la influencia de la producción capitalista en el desarrollo de las fuerzas productivas. Sobre las condiciones que hacen posible el empleo de capital fijo adicional. Y esto es un poco, volvemos a la referencia que decís uno de vosotros antes. El avance de los salarios por el capital implica dos cosas en cuanto a la duración y condiciones. La posibilidad de trabajar ininterrumpidamente, sin pasar el día buscando clientes, y que hay un poder del capitalista buscando que los obreros trabajen todo el tiempo porque le conviene, evidentemente. Esta búsqueda de trabajo por continuo se acrecienta con el desarrollo productivo y del capital fijo. Si tienes una máquina de 2 millones de euros instalada para poner corchos en una botella, en unas botellas, más te vale que la máquina esté en funcionamiento el máximo tiempo posible para amortizarla. Porque la misma máquina, de hecho, como las mercancías, el capital fijo tiene una vida natural en la cual su valor de uso se va al garete, se pierde. Identifica unas condiciones para acumular capital en la página 386. Voy a volver a ellas, pero luego hace hincapié en otra forma de expresar lo mismo. La 386, no, va a ser la 388. Deben combinarse tres cosas para que pueda aumentar el volumen del capital auxiliar empleado para ayudar a los trabajadores. Uno, los medios para economizar capital adicional, o sea, debe haber medios disponibles para ello. El deseo de economizarlo, en este caso la competencia, las ganas de obtener una plusvalía, y los inventos que permitan intensificar la productividad del trabajo, o sea, la ciencia fundamentalmente. Yo lo he resumido en estas dos condiciones que cita a continuación, pocas líneas después de estos tres puntos que he leído en la 388. Que el capital fijo, el capital auxiliar, le llama él, se reproduzca al tiempo que es consumido. Por tanto, de ahí la importancia de la ciencia y la naturaleza a la hora de
permitir la reproducción de capital y de fijar el tipo en el cual el capital es consumido, ¿vale? La ciencia permitiría acelerar los procesos de producción del capital, pero al mismo tiempo hay límites naturales para las mercancías. Y que aporte ganancia, fundamentalmente, es el motivo principal para que se quiera invertir en este capital fijo. Y a la derecha vemos, por ejemplo, la importancia de que si el capital fijo toma importancia sobre el capital variable, el industrial se ve mucho más obligado a emplear continuamente la misma cantidad de capital circulante y también de trabajadores. Le llama capital auxiliar porque habla de que el capital auxiliar ayuda al trabajador. Sobre el rol de la ciencia, veis que, bueno, he copiado aquí un par de apuntes. Lo que la exposición de Jones aporta de nuevo es que el incremento del capital auxiliar más allá de determinado grado depende de un increase of knowledge, o sea, de un incremento del conocimiento, pero fundamentalmente de que exista la posibilidad de realizar un surplus, una plusvalía. ¿Vale? Sería clave fundamental en este modo de producción. Y ya llegando casi al final, este punto, que no me ha quedado muy claro, sobre la influencia de la producción capitalista en el desarrollo, sobre el divorcio entre la ciencia y el trabajo. En la página 394. Un divorcio aparente entre la ciencia y el trabajo al desarrollarse la producción capitalista. Creo que lo deduce a partir del párrafo que he puesto aquí, que es de Jones. Solo una parte muy pequeña de la población agrícola cuenta con el capital que sería necesario invertir en esta rama de la producción nacional. El trabajo en estas ocupa solamente a una pequeña parte de nuestros trabajadores no agrícolas, pero luego te vas a otros lugares y no hay ese grado de evolución productiva. Por lo tanto, la ciencia evoluciona no con el trabajo, sino he entendido que como lo mismo que hay una separación entre el trabajo y propiedad de los medios de producción y también de gestión del Labor Fund, hay un divorcio entre el trabajo y la ciencia que evoluciona en base a las necesidades de acumulación. Así lo he entendido yo, pero cualquier comentario al respecto será bienvenido. Cuidado que si no doy mi explicación por buena. Bueno, vale, por aquí se le da por buena. De acuerdo. Y ya último punto. La C, de hecho, es el punto más breve. Ocupa, nada, 3 páginas, creo. Causas que determinan, bueno, es verdad que he hecho un pequeño salto porque en la C hay una breve mención voy a buscarlo, de hecho, lo que implica la caída de la tasa de ganancia en cuanto a concentración del capital, la necesaria concentración del capital y la intensificación del carácter social del trabajo. Se pasa de un carácter privado a pasar a un proceso social, pero bueno, esto lo cita brevemente. Dice también que la caída de la tasa de ganancia es una pesadilla, un terror que infunde a los economistas. Y luego, aparte de eso, pues los 5 puntos que se señalan en esta diapositiva. ¿Cuáles son las causas que determinan la propensión a acumular? Se llama así uno de los títulos de sus capítulos. Las diferencias de temperamento y predisposición del pueblo. Y aquí hace una relación con el cristianismo como religión del capital. Bueno, para ser riguroso. Pues sí, tal cual. De ahí que el cristianismo sea también específicamente la religión del capital. ¿Por qué? Porque al desarrollarse la producción capitalista se crea un nivel medio de sociedad burguesa y con él el temperamento y la predisposición en los más diferentes pueblos. Bueno, es un apunte señalado un poco por encima que
me quedo un poco insatisfecho con su explicación, pero bueno. Las diferencias, segundo punto, luego podemos volver a ese punto si queréis, al primero. Segundo, las diferencias en cuanto a las proporciones en que los ingresos de la nación se reparten entre las diferentes clases de la población. Este punto, de hecho, es muy recuperado en los debates hoy en día, poskeynesianos, neorricardianos y demás, como la desigualdad en el reparto de la renta influye en la acumulación. Y dice Marx, allí donde, a la izquierda tenéis, perdón, en la diapositiva, los 5 factores identificados por Jones, a la derecha los comentarios de Marx. Sobre las diferencias en cuanto a las proporciones en el reparto de ingresos, comentario de Marx, allí donde se desarrolla la producción capitalista, la ganancia es la fuente principal de la acumulación. Es decir, los capitalistas tienen en sus manos la mayor parte del ingreso nacional e incluso una parte de los terratenientes procura capitalizar. Punto 3. El diferente grado de aseguramiento del disfrute del capital ahorrado. La seguridad jurídico-policíaca aumenta la proporción que los capitalistas toman en sus manos el régimen del Estado. Cuarto punto. El diferente grado de facilidad para invertir de un modo rentable y seguro los ahorros sucesivos. Al desarrollarse el capital, aumentan de una parte las esferas de producción y de otra parte la organización del crédito para concentrar en manos de los money lenders, de los prestamistas, hasta el último farthing. Farthing se me ha olvidado ahora lo que es, pero bueno, puede ser algo equivalente a penique. Dejadme ver. Centavo, efectivamente. Y el quinto elemento serían las diferencias en cuanto a la posibilidad de mejorar mediante el ahorro la situación de las diferentes capas de la población. En la producción capitalista, el bettering o la mejora, el mejoramiento que traducen, depende exclusivamente del dinero y cada cual puede hacerse la ilusión de llegar a ser un Rothschild. Digamos que si no está en vigor este pensamiento en el siglo XXI, corregidme. La base, y acaba con un breve apunte sobre la plusvalía absoluta y la relativa. La base de la plusvalía absoluta, es decir, la condición real de su existencia, es la fertilidad natural de la tierra, de la naturaleza. En cambio, la plusvalía relativa se basa en el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Y con estos 5 puntos y este breve apunte sobre las dos plusvalías, acaba con Jones. No en un sentido físico, sino en un sentido literario. Repito que hay cuestiones que yo he considerado de orden menor que las otras, que no he comentado. Así que si queréis recuperar alguna. Bueno, a mí en particular, en esta parte final, de las que no has comentado, el párrafo señala algo que ya señalaba también en los comentarios a otros autores, en las reflexiones que Marx hace cuando, por ejemplo, en Ramsay y otras. Y es que con el desarrollo del proceso de centralización del capital y con la aparición de la sociedad anónima, etcétera, la sociedad anónima lo dice en el Capital, no en las teorías, pero con el progreso de la centralización, ¿qué es lo que este hecho expresa? ¿Qué expresa el proceso de centralización que reconoce Jones? Dice, el carácter cada vez más social de la producción capitalista. Es decir, que aquí vuelve a insistir en algo que parece que mucha gente no termina de tener claro. Y es que a medida que se descapitalizan los pequeños capitalistas, como dice en este párrafo, es decir, a medida que se centraliza el capital, los productores dependen cada vez más unos de otros, los medios de producción pasan a ser medios de producción comunes, que se determinan, por tanto, no por la propiedad del individuo, sino por la relación con la producción, con medios de producción sociales. Es decir, la sociedad anónima, la gran corporación, la gran empresa, Mercadona, es mucho más progresista, en el sentido teleológico de avance hacia una sociedad cada vez más socializada. Mercadona es mucho más progresista que el tendero de la esquina.
porque expresa una mayor socialización de los procesos de trabajo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y sin embargo, bueno, sin ninguna duda, parece que en la práctica política de la izquierda, la lucha contra el monopolio, por ejemplo, o el maltrato o el intento de proteger al pequeño burgués capitalista frente a las pymes, frente a las grandes corporaciones, pues está a la orden del día. Esto para Marx sería incomprensible. Entonces, ese párrafo de la página 398 me parece, de nuevo, muy significativo. Yo he entendido como que se intensifica el carácter social de la producción, pero, y no quiero decir que lo hayas dicho, pero no el carácter socialista. Es decir, vale que se pasa a medida que se concentra el capital y que además cada capitalista necesita convertir la mercancía en dinero para continuar la acumulación de capital. Se intensifica la relación, la dimensión social o la socialización del proceso de producción. Sin ello... Pero es que claro, pero es que de la misma forma que dice antes que la forma específica del trabajo capitalista presupone, dice, un nivel elevado de desarrollo de las fuerzas productivas y de la forma del capital incluso, lo mismo el socialismo, es decir, las relaciones, la forma del trabajo que presupone el socialismo, presupone un grado de socialización alto de los medios de producción. Los medios de producción deben ser medios comunes que se determinen no por la propiedad del individuo, sino por su relación con la producción, como medios de producción sociales, al igual que los trabajos que se efectúan en escala social, para que el socialismo sea viable. Es que este punto, que por cierto, es uno de los puntos tradicionales de fricción entre entre el reformismo y el no reformismo, entre los mencheviques y los bolcheviques, entre la socialdemocracia y el comunismo, es mal entendido por ambas partes, con consecuencias nefastas en ambos casos. Pero es evidente. Las formas históricas no pueden crearse si no se han creado las condiciones históricas para su consolidación. Lo que significa, por otro lado, que tampoco pueden presuponerse. No se puede pensar cómo es el socialismo salvo en términos utópicos. O filosóficos, volterianos. Hay una mano levantada por ahí. Sí, en relación con esto que se comentaba anteriormente, ¿no? De la necesidad de que haya, de igual forma que es necesario que se desarrolle los medios de producción para que pueda darse el capitalismo como sociedad, tiene que haber un desarrollo social de los medios de producción suficiente, ¿no? Para que se dé el socialismo, ¿no? Tiene que darse esta socialización. Pero la realidad de que en los periodos anteriores sí que había fuerzas emergentes en cuanto a nuevas clases sociales que reivindicaban su espacio político, pero no había una liberación completa de las clases subalternas. Sí, que llegaban en muchos casos a un acuerdo con las clases dominantes previas. Es decir, que no seamos, yo creo que no hay que ser ingenuos y que hay que plantear que cualquier tipo de transformación real que se dé tiene que haber sido a posteriori, ¿no? O después de que los subalternos hayan tomado el poder, y que eso es fundamentalmente un acto violento. No quiero decir violencia per se, en el sentido de ir a pegar tiros, pero en sí mismo pues supone una desposesión del poder. Entonces, me planteo con esta base, me planteo que, siendo cierto lo primero, ¿no? Y lo que comenta Marx, podríamos hablar de dos tipos de socialismo, en el sentido del socialismo del dominio de la clase trabajadora y el socialismo como modo ya de producción consolidado, etcétera, siendo el primer socialismo una especie de un proyecto político en última instancia, ¿no? que debería, ¿no? de asentar esas bases o de ayudar a asentar esas bases para que se pueda lograr un socialismo económico, ¿no? No sé qué pensáis de esto, si podemos hablar de esas dos etapas tal vez de socialismo o tipos de socialismo. Se te ha cortado el final, pero se ha entendido la idea. Entonces,
eso implica la posibilidad de que haya socialismo sin que la propiedad, la posibilidad de que convivan, o sea, de que haya socialismo al tiempo que la propiedad de los medios de producción es más privada y más desigualmente repartida que nunca, por ejemplo. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de la interrelación de los pocos capitalistas que quedarían en un grado mayor de oligopolización, pues nos indican que estamos en un grado de capitalismo elevado, en el cual la interdependencia de los productores y la búsqueda por cada uno de ellos de ganancia intensifica el carácter social de la producción. Pero al mismo tiempo, en la Junta de Accionistas vemos cada vez a menos gente poseer más acciones, o sea, más medios de producción. ¿Hay posibilidad de un socialismo así? Porque según la definición que has dado, el que ha intervenido el último, yo entendería eso. Si no me he explicado, creo que lo puedo resumir mucho más fácil que lo he hecho. Una matización. En los consejos de administración cada vez hay menos representación de capital. El capital está cada vez más socializado. El consejo de administración de un banco puede representar a lo mejor el 8 o el 10 o el 13% del capital de ese banco. Es decir, la figura del capitalista y del propietario del capital están cada vez más disociadas. Eso es algo que se sabe desde los años 60 y lo sabe economistas burgueses como Galbraith con el famoso libro de la sociedad industrial, pero vamos, y el cuerpo de tecnócratas al mando. Eso es algo que se sabe hace décadas. ¿Qué es lo que significa eso? Que lo que hay es planificadores, hay técnicos al mando, pero no son listas, salvo casos muy puntuales. Pero incluso esos casos de propietarios individuales del capital, pues como puede ser el Amancio o como puede ser Steve Jobs, dejan. Después la planificación, al cabo de un tiempo, dejan la planificación en manos de otras gentes que no necesariamente son los propietarios del capital. En el caso de Amancio, sí, es su heredera, pero en el caso de Apple, no. Pero insisto que el problema de fondo es que hay una orientación justamente inversa en las posiciones políticas dominantes en la izquierda hoy en día. Es una posición anticapitalista, pero totalmente utópica, hippie, hippie happy flowers, viva el pequeño, lo pequeño es hermoso, en fin. Todos esos discursos son impresentables. Efectivamente, claramente, pequeño burguesa y reaccionaria, al hecho de que quien vota a los partidos de izquierda pues es la pequeña burguesía y otros que señala muy bien nuestro autor, que sería, por cierto, interesante leer, el Richard Jones en la página 397, la larga serie de citas, encadenadas, son prácticamente 2 páginas, la 21 y la 22, del texto de Jones, termina diciendo una frase muy interesante. Además de las fuentes originarias de acumulación, hay también fuentes derivadas, como por ejemplo los poseedores de valores del Estado, funcionarios, etc. Y Marx dice a estas afirmaciones, todo esto es hermoso y está muy bien. Lo bendice. Las afirmaciones de Jones, entre ellas que existen esas fuentes derivadas de acumulación por parte de los accionistas, pero también de los funcionarios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues no lo sé, pero parece interesante. 397. 397 al final. A mí me cuesta interpretar
me cuesta interpretar que la intensificación del carácter social de la producción derivada del proceso de concentración sea interpretable como una especie de socialismo en la dimensión productiva. Si vuelvo en el texto a la lógica. Perdona, es que nadie lo interpreta así. No luches contra caballos de madera. Vamos a ver. Socialismo implica otra forma de trabajo, otra forma de relación de trabajo, otra forma de relación del trabajo, del trabajador con su trabajo y con el producto de su trabajo. Eso es socialismo. ¿Qué tipo de forma lo podemos discutir? Pero de la misma forma que el capitalismo, en tanto que forma de trabajo en la que los medios, en que el producto del trabajo y los medios de trabajo se contraponen al trabajador, eso es capitalismo. Presupone un desarrollo importante de las fuerzas productivas, de la división del trabajo y del propio capital. El socialismo, sea lo que sea, presupone un acelerado proceso de socialización de las fuerzas productivas. Y por tanto de socialización de la propiedad, que no es socialismo, es precondición, condición necesaria, pero no suficiente. De acuerdo. Precondición. En ese caso estamos de acuerdo. Me había ofuscado, efectivamente. Claro, y la precondición es tan necesaria que está el famoso texto ese de Lenin del 19, ¿no? Defendiendo el capitalismo de Estado contra la pequeña producción y diciendo que el desarrollo socialista y el capitalismo de Estado eran dos modos de producción que no entraban en contradicción. Mientras tanto, la pequeña burguesía y los capitalistas rusos estaban dedicándose a sabotear cualquier tipo de fiscalización por parte del Estado. Y eso es un ejemplo de que, bueno, pues ahí hacía falta capitalismo de Estado porque la producción estaba tan atrasada en Rusia, ¿no? Con una parte de los trabajadores campesinos en condiciones de autoconsumo, otra parte haciendo pequeña producción para el intercambio, una producción tan pequeña y fragmentada que el capitalismo de Estado era una herramienta de avance y implementada bajo dictadura del proletariado y del campesinado. Y todo ello con vistas a la construcción del socialismo, porque en ese mismo texto del 19 es en el que dice Lenin que si la República Socialista Soviética se llama así, es porque están con el proyecto de construir el socialismo, no porque ya sea socialista. Para que sea socialista, tiene que haber una producción regida por ese modo de producción socialista que haya superado las relaciones de producción capitalistas y las otras atrasadas que todavía haya por ahí. Claro, y a lo que dice Joaquín, o sea, es que si esto se entendiese, en lugar de hablar de la defensa de las pequeñas librerías, se hablaría de la organización revolucionaria de los trabajadores de Amazon. Pero la izquierda está en la defensa del pequeño comercio y encima con una incapacidad siquiera de pensar qué hacer hablando de que la vida de los municipios depende del comercio, ¿no? O sea, que ya es una especie de absorción ideológica total, ¿no? Ya no se es ni capaz de pensar y de imaginar qué podría hacerse de una perspectiva proletaria con las decenas de lonjas que se están quedando obsoletas ante la pérdida del pequeño comercio y el desarrollo de las grandes superficies, ¿no? Y no se da una perspectiva revolucionaria para estos espacios que quedan vacíos. O incluso la defensa del sector del taxi. Yo creo que es una de las barreras que se ha puesto la izquierda, que es el no plantear cuestiones sobre la propiedad en general y más concretamente la propiedad de los medios de producción. Entonces acabas defendiendo a lo que defiendes e implícitamente revelas una cierta fe en los mecanismos del mercado. Y por cierto, que el oportunismo parece que no tiene pared contra la que choca. O sea, puede ir degenerando y perdiendo votos por discursos por no perder votos y llegar a la nulidad social y todavía buscar cómo ser influyentes en las próximas elecciones. Es un agujero infinito.
os quería sacar otro tema. En la página 380 hacia el final, cuando habla Marx de justo las últimas dos líneas, de la verdadera ciencia económica, la verdadera ciencia económica política desemboca en la concepción de las relaciones de producción como relaciones puramente históricas, que conducen a otras más altas, bla, bla, bla. Y os quería comentar esto pues en relación con la concepción que parece manejar Marx, la definición que hace Engels sobre la economía política, ¿no? Como la ciencia que estudia los diferentes modos de producción, la producción y el intercambio. Y esto en contraste con lo que vimos en el seminario de Marxismo y Mujer, la definición de Luxemburgo, que Luxemburgo se refiere a economía política como aquello que es criticado por Marx y entonces la economía política va a desaparecer en el socialismo, ¿no? Es el planteamiento de Luxemburgo, y este planteamiento también últimamente lo he visto por ahí pululando, la verdad es que entre gente que no ha leído El Capital, ¿no? Porque como es muy fácil, sin haber leído nada, pues decir que como Marx escribe la crítica a la economía política, pues en el marxismo no hay una economía política, sino que hay solamente una crítica de la economía política. Algo así como decir que la economía política es un alquimismo y que Marx funda una ciencia completamente nueva, que en mi opinión, y en esto, aquí en las teorías de plusvalía lo hemos visto, no es muy impreciso, porque Marx es heredero de la teoría del valor. Lo que pasa es que encuentra donde Adam Smith pierde el norte y encuentra donde Ricardo no sabe desarrollar en ámbitos más concretos la teoría del valor y entonces fuerza las cosas y soluciona, y Marx soluciona esto desde la teoría del valor que está engendrada en el seno de la economía política. Bueno, sin más, esta idea. A ver qué opinabais. Pues es lo mismo que con lo de la filosofía. Si existe una filosofía marxista o el marxismo acaba con la filosofía. Un debate muy interesante entre Sacristán y Bueno. Dos filosofías claves que seguro que a David las dos le hacen mucha ilusión. Yo creo que efectivamente, leyendo los textos, si uno se lee solamente los Grundrisse se puede tener dudas. Pero leyendo sobre todo los manuscritos, se ve claro que Marx construye una economía política. La crítica a la economía política es la crítica al carácter ahistórico, eterno, mítico, utópico de la economía política, que se presenta como científica y no lo es. Pero él reconoce los elementos de ciencia que hay en la economía política y basta ver todo lo que nos ha ido diciendo en este repaso a muchos autores de primera fila y de segunda fila y de tercera fila, algunos que han desaparecido, que solo se les recuerda precisamente porque los cita Marx. Le reconoce un carácter científico, por sus publicaciones. ¿Más comentarios por ahí? ¿Queréis parar la grabación aquí?